buenas tardes, mexicanos y mexicanas. Hoy vamos a tocar un tema muy importante para todos nosotros que tiene mucho que ver con nuestra economía. Ese tema es el petróleo. Muchos de ustedes saben que de cada peso que gasta el gobierno, 40 centavos salen del petróleo. Pemex es la empresa más importante del país, la que genera mayores ganancias, en primer lugar. En segundo lugar, la Comisión Federal de Electricidad. De cada peso que gasta el gobierno, 15 centavos salen de la Comisión Federal de Electricidad. Solamente de estas dos empresas sale 55 centavos de cada peso que gasta el gobierno. Siendo empresas que tienen tantas ganancias a pesar de la corrupción, porque es un robadero de la chingada. Todos sabemos que en Pemex se hacen grandes negocios al grado que pues se vieron obligados a poner una bomba para destruir los archivos ahí en Pemex, porque todos sabemos que lo que sucedió ahí el 31 de enero pues no fue gas. Es absolutamente ridículo creer que esos edificios de Pemex, esos 3 pisos que se colapsaron, esos 37 muertos, esos 100 heridos que hubo en Pemex, fueron por el gas. No nos chupamos el dedo, porque sabemos que esos edificios son de oficinas, y de donde acá en oficinas va a haber una acumulación de gas que explote con tal fuerza que tumbó 3 pisos. Es absurdo lo que nos cuentan de que fue una explosión de gas. Incluso quien conoce los edificios de Pemex sabe muy bien que el área donde está la caldera y la subestación eléctrica está aparte, en un edificio aparte de los edificios donde se dio el bombazo. Entonces no tiene ninguna conexión la subestación eléctrica ni la caldera con los 3 edificios de 12 pisos y uno de 4 pisos, uno de los cuales fue donde se dio el bombazo. El bombazo se dio en el sótano. Y bueno, nos dicen que el gas, o sea, es absurdo pensar que el gas surgió del mismo edificio de Pemex. Luego empezaron a decir que no, que del subsuelo había surgido el gas. Y bueno, creen que somos pendejos, nos quieren ver la cara de pendejos, porque dicen que es gas metano y todo el mundo sabe que el gas metano es más ligero que el aire y rápidamente se esparce. Todos sabemos que en un sótano pues hay entradas, salidas, y el gas ahí no se puede acumular con tan herméticamente como para causar una explosión. Es absolutamente absurdo que digan que ahí había una acumulación de gas. Además, todo el mundo sabe que ahí había 10 trabajadores que subieron a comer tan tranquilos. A las 2 de la tarde subieron a comer, luego regresaron y ¡boom!, se da el bombazo y mueren los trabajadores. Pero si es cierto que había tal acumulación de gas, pues imagínense, hubieran subido pues mareados, con dolor de cabeza, se hubieran desmayado. ¿Cómo es posible que 10 trabajadores subieron tan tranquilos a comer con mucho apetito en un lugar donde dicen que se estaba acumulando el gas? Entonces todas las explicaciones que nos dan son absurdas. Dicen que no, que el gas salió de abajo, que de unos ductos. Eso también es muy tonto, porque todos sabemos. En lo personal, bueno, yo fui delegado de Azcapotzalco y sé muy bien que cada delegación tiene su atlas de riesgo, y en el atlas de riesgo de cada delegación viene muy clarito dónde hay ductos, dónde no hay ductos, y una delegación no da permiso de construir donde hay ductos. Es absurdo pensar que Pemex iba a construir esos edificios de tal tamaño encima de unos ductos. Y luego dicen que no, que se generaron de las aguas negras. O sea, ¿de dónde chingados va a haber aguas negras ahí, no? Lo que había ahí hace 50 años era el taller de hojalatería y pintura de Pemex. Los carros y camiones
que se descomponían, ahí los iban a arreglar, a pintar. Es absurdo que de ese lugar 50 años más tarde haya habido tal acumulación de gas como para una explosión que tumbó 3 pisos, rompió los vidrios hasta el 5º nivel de los edificios de junto y mató a 37 personas. La realidad, y todos los trabajadores de Pemex lo saben, es que fue un bombazo y que el objetivo era tumbar ese edificio. Los trabajadores de Pemex dicen que fueron 7 cargas y solamente explotaron 2. Y los trabajadores de Pemex dicen que lo que explotó fue Composite 4 o C4, que es un explosivo que usan para la demolición de los edificios. Y uno se pregunta por qué querían demoler esos edificios. Bueno, ahí en ese sótano estaba el archivo central y todo el edificio está lleno de archivos donde vienen todas las tranzas, todos los robos, porque se han robado, no se roban millones, ahí se roban miles de millones de pesos. Y esas evidencias las quisieron destruir. Y aunque no hayan logrado tumbar todo el edificio, los trabajadores de Pemex denuncian que hace mes y medio no los dejan entrar a ese edificio. O sea, desde el 31 de enero nadie ha entrado a esos edificios, por lo cual el gobierno tiene las manos libres para deshacerse de todos los documentos incómodos que prueban los grandes robos que ha habido en Pemex. Por eso digo que a pesar de tanto robo, Pemex es la empresa que genera más ganancias. Por eso los gringos, por eso las grandes empresas y transnacionales extranjeras quieren meterse a Pemex, porque de ahí van a obtener grandes ganancias. Y uno se pregunta, si es una empresa tan rentable, ¿por qué el gobierno de Calderón, por qué el gobierno de Peña están empeñados en dárselas a los extranjeros? Todos sabemos que son vendepatrias, todos sabemos que no gobiernan para los mexicanos, sino para los extranjeros. Ahí tienen la cruzada del hambre de Peña. Resulta que ya la Chayito Ahumado, ¿cómo se llama la señora? Chayito Rosario Robles Ahumada o Ahumada Rosario. Bueno, la señora, que es la responsable de la cruzada del hambre, pues ya anunció que los que van a entrar a esa cruzada son la Pepsi-Cola, la Nestlé, puras compañías extranjeras. Puras compañías extranjeras que producen mercancía chatarra. Todos sabemos que México, desgraciadamente, es un drama, es muy triste, pero México es el primer lugar en diabetes infantil de todo el mundo. ¿Y qué es lo que produce la diabetes infantil? Pues esos productos de la Pepsi-Cola, de la Coca-Cola, de la Bimbo, de la Nestlé, que son productos llenos de azúcar y de químicos que enferman a nuestros niños. México es el segundo lugar en diabéticos adultos y primer lugar en diabéticos niños. ¿Y qué es lo que va a hacer el gobierno de Peña con su cruzada del hambre? Abrir las puertas a la Pepsi-Cola, a la Nestlé, que además traen productos transgénicos para que entren a las comunidades más pobres del país a hacer sus negocios. Por eso digo que este gobierno, los del PRI y los del PAN, gobiernan a favor de las grandes compañías extranjeras y en contra de nuestro pueblo. Y así se ve en el plan que tiene Peña Nieto. Todo esto está escrito en su pacto. ¿Qué hizo Peña Nieto el primer día que llegó al poder? El primer día pues fue madrearse a los jóvenes, meter a la cárcel a los inocentes, porque los que rompieron vidrios, los vándalos, eran gente del mismo gobierno. Hay videos, hay muchos videos en YouTube, en Google, donde se ve clarito cómo los provocadores salieron de la misma policía. Como en época de Díaz Ordaz y Echeverría, que metían provocadores a hacer desmanes para luego ellos tener la libertad de reprimir, acusando a los estudiantes de algo que ellos no habían hecho. Lo mismo hizo Peña el 1 de diciembre y detuvieron a más de 90 inocentes, pero ni a uno solo de los vándalos
que anduvieron rompiendo vidrios y que anduvieron haciendo desmanes, a ni uno solo lo metieron a la cárcel. Eso fue el primer día. El segundo día se juntó Peña con sus achichincles del PRD, del PAN, a firmar el pacto, que ellos le llaman Pacto Pro México. Nosotros le llamamos Pacto Anti-México. ¿Por qué? Porque en ese pacto lo único que plantea es privatizar Pemex, privatizar la educación. En la televisión nos ponen a los maestros bloqueando carreteras y nos quieren hacer creer que los maestros son unos desmadrosos, pero lo que no nos dicen es en qué consiste la reforma educativa. Y esa reforma educativa muy claramente habla de una cosa que ellos le llaman autonomía de gestión, pero en cristiano la autonomía de gestión es que en las escuelas los padres de familia tienen que pagar para mantener las escuelas y no el gobierno. Por lo tanto, la educación ya no va a ser gratuita. De hecho, ya actualmente en todas las escuelas piden cuotas. Y esto va contra la Constitución, porque si leemos la Constitución dice clarito que la educación tiene que ser gratuita. Bueno, pues el gobierno de Peña quiere que sean los padres de familia los que mantengan las escuelas. Entonces ya la educación no va a ser gratuita. Pero también lo que quieren es disponer a su antojo de 2,5 millones de plazas que tienen los maestros. Quieren meter un instituto de evaluación. Todos estamos a favor de la evaluación, todos, no hay nadie que no quiera la evaluación. Vamos a evaluar a Peña Nieto, vamos a evaluar al sistema educativo de los gobiernos del PRI y del PAN, vamos a evaluar cómo han llevado la educación durante 30 años. Ah, no, pero ellos nada más quieren evaluar a los maestros, a los democráticos, ¿para qué? Para correrlos. Estos institutos de evaluación eliminan la estabilidad en el trabajo. Entonces un maestro que lleve 20 años, 25 años dando clase, si de repente entra en contradicción con el director porque no quiere sacarle más dinero a los padres de familia, lo pueden acusar y el Instituto de Evaluación lo reprueba y vámonos para tu casa. Es un golpe muy duro para los maestros esta reforma educativa. Fuera una buena reforma educativa, pues hablara de construir mejores escuelas. Vean cómo están las escuelas en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas. Vean nada más en qué condiciones tiene este mal gobierno a las escuelas. Pero la reforma educativa no habla de mejorar las escuelas, no habla de mejorar los planes de estudio, no habla de mejorar los libros, no habla de mejorar las condiciones de los maestros, porque todos sabemos que los maestros para sobrevivir necesitan trabajar 2 turnos y muchas veces dan clases en Iztapalapa y luego en Azcapotzalco. Imagínense si ese maestro va a llegar a su segundo trabajo con la misma capacidad y energía que al primero. Entonces es necesario mejorar las condiciones de los maestros. La reforma educativa de Peña Nieto no habla de nada de eso. Lo único que quiere es que los padres de familia paguen más cuotas y que se hagan cargo de las escuelas y no el gobierno, que es el que maneja nuestros impuestos, y lo que quiere es mano libre para despedir a los maestros y manos libres para meter la educación privada en México. Esa es la reforma educativa. La reforma energética, ¿en qué consiste? En abrir nuestras grandes riquezas para que los extranjeros sean los que se lleven la renta petrolera. Ya los gobiernos de Fox, de Calderón, de Zedillo, de Salinas, entregaron 1/4 parte de nuestro territorio, más de 50 millones de hectáreas, a las compañías mineras extranjeras. Hoy por hoy son los canadienses y los gringos los que se llevan nuestras riquezas, así como en la época de Miguel Hidalgo y de Morelos. Ellos se rebelaron porque los españoles se llevaban toda la plata, todo el oro allá para España. Ahora estamos igual, nada más que ahora son canadienses y gringos los que se llevan nuestras riquezas, gracias a los gobiernos del PAN y del PRI. Es un saqueo inaudito. Y ahora, con la reforma energética, quieren que sean las compañías extranjeras las que se lleven nuestro petróleo y la renta petrolera. En lugar de construir refinerías en México,
Allá un señor se ríe, pero no es de risa, que en lugar de tener refinerías y producir nuestra propia gasolina, se la compren a los gringos y que se gasten más de 20,000 millones de dólares cada año importando gasolina, cuando los mexicanos hemos sido y somos capaces de producir nuestra propia gasolina, nuestros propios petroquímicos. Pero lo que quiere Peña, y lo dice muy claramente en su pacto anti-México, es abrir a la competencia a la petroquímica. ¿Esto qué quiere decir? Abrirle las puertas a las compañías extranjeras, para que los grandes negocios sean para los extranjeros. Calderón anunció que iba a construir una refinería en Tula y dispuso de 10,000 millones de pesos para una refinería en Tula. ¿Y qué hizo? Nada. En aquella época López Obrador dijo que ni siquiera iban a poner la primera piedra, y desgraciadamente tuvo razón, porque no hicieron nada. Y uno se pregunta por qué, si disponían de 10,000 millones de pesos, no construyeron esa refinería. Y la respuesta es clara: porque ellos quieren que las refinerías las construyan los extranjeros. Y claro, es muy claro que detrás de todo esto está la consabida mordida. Esto es clarísimo, que al dar un gran contrato a una compañía extranjera, pues también se llevan su buena mochada estos vendepatrias. Con la reforma energética, entonces, no buscan que México sea capaz de producir su propia gasolina y de vendernos gasolina barata, de aprovechar nuestro gas para tener gas barato en nuestras casas, porque todos sabemos que el gas cada vez está más caro, cada vez cuesta más pagar esa cuenta del gas, y todos sabemos que la gasolina nos la suben cada mes. ¿Por qué? Porque es gasolina gringa. Si los mexicanos produjésemos nuestra propia gasolina, tendría que ser más barata. Por ejemplo, en Venezuela la gasolina es 30 veces más barata de lo que es aquí en México. Entonces, lo que necesitamos es una reforma que rescate la energía, que rescate el petróleo, pero para beneficiar a los mexicanos, y no este plan o este pacto de Peña Nieto de entregar nuestras riquezas a los extranjeros. Dicen que no tienen dinero y que por eso que tienen que venir los extranjeros con capitales, y esta es una falsedad absoluta. El año pasado, en abril del 2012, el gobierno de Calderón le regaló al Fondo Monetario Internacional 14,400 millones de dólares. Es que para ayudar a rescatar Europa. En ese mismo mes de abril le regaló el gobierno de Calderón, con la aprobación del Congreso, de esos vendepatrias del PRI, del PAN y del PRD, porque algunos poquitos no, pero la mayoría votaron a favor de entregar ese dinero. Al Banco Interamericano de Desarrollo le dieron 4,400 millones de dólares. Y si lo traducimos a pesos, suma la cantidad de 250,000 millones de pesos donados al extranjero, y dicen que no tienen dinero. Revisen ustedes, la reserva del gobierno el año pasado era de 144,000 millones de dólares, y dicen que no tienen dinero. Pero este año es de 166,000 millones de dólares. O sea, metieron a la reserva 22,000 millones de dólares. Y todos sabemos que esa reserva en dólares está para apoyar a los gringos. En lugar de emplear ese dinero para construir refinerías, para producir nuestra propia gasolina, nuestra propia petroquímica y para aprovechar nuestro gas, porque hoy por hoy el gas se lo compran en España, a la Repsol, a la Iberrol, y como ellos no tienen gas, ellos la traen de Perú. Por eso está tan caro el gas, porque es gas de Perú, que primero en Perú se lo vende España y luego España a México, carísimo. En lugar de aprovechar nuestro gas, que lo queman día y noche, vayan a Tula, vayan a Cadereyta, el gas lo están quemando día y noche, el gas mexicano. Pero sí es muy buen negocio el gas que compraron Calderón y Muriño
a la Repsol un contrato de 19,000 millones de dólares. Imagínense ya cómo fue la mordida para Muriño y para Calderón. Por eso a ellos se les hace fácil para todo contratar a los extranjeros en lugar de aprovechar las riquezas que tenemos los mexicanos. Porque también otro objetivo del bombazo fue no nada más destruir los archivos, sino también demostrar a todo el mundo que los mexicanos somos tan pendejos que ni mantener un edificio podemos. Y que necesitan venir los extranjeros a decirnos qué hacer. Después del bombazo, lo primero que hacen es traer extranjeros, de peritos, a decir que por qué fue la explosión, como si no hubiera una comisión de higiene y seguridad de los trabajadores de Pemex, como si no hubiera mexicanos capaces. Para todo traen extranjeros, como cuando la niña esta Polet, que se murió en el Estado de México y que nos inventaron que estuvo una semana debajo del colchón. Pero eso sí, trajeron peritos del FBI extranjeros para ver de qué se había muerto la niña y salen que estaba debajo del colchón. Imagínense una semana que vinieron perros de esos que olfatean, sabuesos, vinieron del FBI, con todo mundo en la recámara y nadie se dio cuenta que debajo del colchón estaba la niña, que además dicen que no olió, imagínense un cadáver de una semana lo que huele. Un cadáver desde las 2-3 horas ya apesta terrible. Al día siguiente ya no se aguanta. Imagínense una semana. Pero los peritos de Peña Nieto dijeron que la niña Polet estaba debajo del colchón. Entonces, bueno, esos mismos peritos extranjeros son a los que traen y nos quieren hacer creer que los peritos, que los extranjeros sí saben y sí son buenos. Y los mexicanos, bien pendejos. Todos sabemos que no es cierto, los mexicanos somos capaces, pero lo que ellos no quieren es que haya testigos de sus crímenes, testigos que no se venden, porque a los peritos que traen, pues ya los traen pagados, y les pagan bien, y les pagan para que den la versión oficial. Entonces, esta idea que ellos tienen de que Pemex necesita de los extranjeros, de capitales extranjeros, no es cierto. De técnicos extranjeros tampoco es cierto. México empezó a explotar su petróleo desde 1901, allá en el Líbano empezó la explotación petrolera, pero antes, desde 1883 empezó a haber exploraciones, o sea que tenemos más de 100 años de experiencia petrolera, 120, 130 años, a lo largo de la cual se formaron miles de expertos, trabajadores, ingenieros, expertos. Cuando Lázaro Cárdenas expropió el petróleo, creían los extranjeros que no íbamos a poder levantar la industria y juraban que Lázaro Cárdenas iba a ir de rodillas a pedirles a los extranjeros que regresaran. ¿Y qué pasó? Que los obreros mexicanos levantaron esa industria que habían dejado hecha chatarra a los extranjeros, porque desde 1914 con la revolución no habían invertido ni un quinto por miedo a que los expropiaran. Entonces esas empresas llevaban más de 20 años sin mantenimiento y además se llevaron a todos los técnicos extranjeros y nacionales, nada más quedaron los puros obreros. ¿Y qué pasó? Que esos obreros pudieron levantar la industria petrolera mexicana. Y cuando Lázaro Cárdenas anunció que México iba a producir gasolina, para lo cual hacía falta un producto que se llama tetretilo de plomo, muy explosivo, muy venenoso, los extranjeros se burlaron porque esta fórmula solo la tenían en Alemania y en Estados Unidos, y los funcionarios de la compañía petrolera Shell llamaron a conferencia de prensa en Nueva York, y ahí el presidente de la compañía Shell, delante de todos los periodistas, juró beberse cada gota de tetretilo de plomo que produjesen los mexicanos. Y lo que se tuvo que tragar fueron sus palabras, porque México produjo tetretilo de plomo, produjo gasolina y fuimos autosuficientes en gasolina hasta 1976. México sí puede, los técnicos mexicanos, los ingenieros mexicanos sí pueden, pero los traidores como Salinas de Gortari, como Zedillo, lo que han estado haciendo es destruir a Pemex. ¿Qué es lo que hizo Salinas cuando llegó al poder? Lo primero,
quitar de en medio a la quina. ¿Para qué? Para poder despedir a 5,000 técnicos de Pemex. Entonces, claro, si Pemex está golpeado es porque Salinas, Zedillo desmanteló el Instituto Mexicano del Petróleo, despidió a los mejores ingenieros. ¿Por qué? Porque Salinas, Zedillo, Fox, que trabajaba para la Coca-Cola, Calderón y Peña, son sirvientes de los extranjeros, de las empresas extranjeras, de los gringos. Todo lo contrario de un Lázaro Cárdenas, todo lo contrario de un Benito Juárez. Esos presidentes sí fueron patriotas, pero lo que tenemos hoy son presidentes vendepatrias que solamente sirven al extranjero y están desmantelando a México. Y eso es lo que quiere hacer Peña con su reforma energética. ¿Y quién va a pagar el muerto? Nosotros, porque al llevarse los extranjeros la renta petrolera, se va a quedar el gobierno sin dinero y entonces ya tiene la fórmula Peña, aumentar el IVA y metérselo a alimentos y a medicina, lo que es una chingadera, porque la gente pobre lo que más gasta es en alimentos y en medicina y ya nos quieren meter el IVA, pero además quieren subir el IVA del 16% al 22%. Entonces quieren darle nuestra riqueza a los extranjeros y a nosotros cargarnos de impuestos, que nosotros carguemos con el muerto. Por eso estamos organizándonos, por eso estamos haciendo conciencia, porque el pueblo de México ya ha despertado y vean a los maestros cómo se oponen a la reforma educativa, que aunque la televisión todo lo distorsiona, no puede esconder una gran verdad, que los maestros tienen el apoyo de los padres de familia. Allá en Guerrero no son solo los maestros, ya se formó el movimiento popular guerrerense y se unen los maestros, los trabajadores, los padres de familia. Todo el pueblo de México tenemos que unirnos en contra de estos planes siniestros de Peña Nieto, aliado al PAN y al PRD. Y aquí los electricistas también están en lucha. Y claro, los compañeros del ESME siguen en pie de lucha después del golpe que les dio el PAN y el PRI, porque PAN y PRI es la misma gata, nada más que revolcada, son dos caras de la misma moneda. México es un país de grandes riquezas. México tiene petróleo, tiene minerales. México es uno de los países del mundo con mayor diversidad de flora, de fauna. México tiene 12,000 kilómetros de litorales. Podemos ser una potencia pesquera, una potencia forestal. Somos el país que tiene más flores en el mundo. Podemos exportar. México tiene todo para ser un país rico. Además, el pueblo mexicano es muy trabajador. El año pasado hubo un estudio de la OCDE, que es una organización internacional de gran prestigio, y se pusieron a estudiar todo el mundo, todos los países, cuáles eran los más trabajadores. ¿Y qué creen? Que quedó en primer lugar Corea, en segundo lugar Japón y en tercer lugar México. Los mexicanos somos trabajadores, tenemos riquezas, podemos vivir en un país donde nuestras familias tengan todo el bienestar necesario, siempre y cuando nos dejen de saquear esta mafia y este imperio yanqui que se ha dedicado a chuparnos la sangre durante tanto tiempo. Tenemos que dar la lucha por rescatar nuestra soberanía, nuestra independencia. Y el primer paso en esa lucha es la lucha por la soberanía energética y para que nuestro petróleo, nuestro gas, nuestros energéticos sean de los mexicanos para los mexicanos y no queden en manos de los extranjeros. Muchas gracias, compañeros. Bueno, pues queremos agradecerle al doctor Pablo Moctezuma por haber venido.